Entonces, la policía los sube y se los lleva, no importándole que estaban casi a media ciudad. Pero ellos nunca se dieron cuenta que este muchacho los miró. El problema es que la distancia que tenemos de Playa Vicente a Tierra Blanca son aproximadamente de 1:30 a 2 horas. Y el muchacho, en vez de hablarnos, se fue hasta el pueblo de nosotros, y hasta que nosotros vimos que ya él demoraba mucho y que todos los demás teléfonos estaban apagados, nos preocupamos y de ahí nos movimos. Y ya después es un tema muy triste, porque las autoridades nos empezaron a poner trabas, a hacer tiempo, a cosas así, aún teniendo un testigo que los vio. Hasta el siguiente día empezamos a repartir boletines a los comercios y efectivamente la patrulla sale en 3 videos. Tenemos 7 detenidos, entre ellos un delegado. Delegado le llaman a la persona que está al frente de la corporación en una comunidad grande como Tierra Blanca, que tiene al mando 75 elementos. Resulta que yo lo fui a ver al hombre antes de cualquier cosa y le pregunté y me dijo con mucho cinismo que me iba a presentar las patrullas, que me dijera qué patrulla había sido y que me iba a poner los 75 elementos para que yo viera cuáles fueron. ¿Cómo es posible que me diga eso? Le digo, si los 75 que usted trae, los trae encapuchados, como bandidos. ¿Cómo voy a reconocer a una persona así? De tanta presión que hemos hecho, tenemos 7 detenidos y según las investigaciones vienen y vienen y vienen y vienen, pero no tenemos cuerpos, no tenemos a mis muchachos de vuelta. No hay móvil de asunto, el vehículo se encontró cerca de Medellín, pegado al puerto de Veracruz, y no tenemos respuesta. Hoy vengo a que se entere la comunidad internacional de los problemas tan feos que vivimos en nuestro estado por la inseguridad, porque los policías, en vez de cuidarnos, ellos son los únicos delincuentes que se encuentran a nivel estatal. En este caso es seguridad pública. No sé qué más podría decir. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? La sesión de preguntas y respuestas la vamos a llevar en la última parte de esta mesa. Agradecemos su testimonio, señor José Benítez. Gracias. Continuamos con el riesgo del reclamo. Defensoras y defensores de derechos humanos, ponencia que presenta la fundadora del Comité de Familiares Detenidos y Desaparecidos hasta encontrarlos, Nadine Reyes. Nadine Reyes Maldonado es licenciada en Pedagogía, coordinadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta encontrarlos, e hija del luchador social Edmundo Reyes Amaya, desaparecido el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca. Integrante de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México. Nadine Reyes tiene la palabra. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas, y muchas gracias a Juan Martín por esta invitación, gracias también al Senado por esta oportunidad nuevamente de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, primero decirles a mis compañeros, lamentablemente de lucha, que tenemos a un familiar desaparecido, que les externamos nuestra solidaridad, sabemos lo lamentable y lo doloroso por lo que están pasando, y precisamente espacios como este son los que tenemos que aprovechar para exigir al Estado, exigirle al Senado también que cumpla con su labor para poder tener por lo menos un marco jurídico que permita el sancionar a los responsables de cometer estos delitos que tienen a nuestras familias en este dolor y en esta angustia. Y diciendo esto, queremos señalar que como familiares también de víctimas de desaparición forzada ya desde hace 8 años, que es el caso de mi padre Edmundo Reyes Amaya y su compañero Gabriel Alberto Cruz Sánchez,
hemos realizado desde hace ya muchos años también esta exigencia de su presentación con vida y que lamentablemente lo que hemos encontrado es la respuesta que muchos familiares hemos tenido, que es la simulación, la negativa del Estado a reconocer la existencia de esta práctica y también la impunidad en el caso de los responsables que cometieron esta práctica en contra de nuestros familiares. Luego de todo este tiempo, además de pertenecer al Comité Hasta Encontrarlos, como se mencionaba en la presentación, formó parte de la campaña nacional contra la desaparición forzada, que es a nombre de la cual quiero hablar en estos momentos, y comentarles que desde hace varios años, ya desde el 2010, como integrantes de esta campaña contra la desaparición forzada en México, debido a que veíamos desde el 2006 el incremento que se había dado de casos, lamentablemente, de esta práctica de desaparición forzada de personas y desaparición de personas generada por particulares, decidimos desde esa fecha, desde el 2010, impulsar la necesidad de legislar una ley general en esta materia, precisamente porque veíamos que esta situación iba en incremento y que no había voluntad política por parte del Estado mexicano en tener un marco jurídico que permitiera prevenir, sancionar y erradicar esta práctica. Y desde esa fecha empezamos a impulsar esta ley, en este caso una ley general contra la desaparición forzada y una ley general para prevenir también la desaparición cometida por particulares. Así, después de muchos esfuerzos, logramos hasta el año pasado, el 3 de septiembre del 2015, impulsar una iniciativa ciudadana que está apoyada por más de 274 organizaciones y que fue presentada gracias al apoyo de la senadora Angélica de la Peña. Es una ley, una iniciativa de ley general que realizamos con diferentes organizaciones de familiares, organizaciones populares, que veníamos con esta exigencia y con esta denuncia que muchos familiares ya han comentado, que se comentó en la mesa también anterior, de diferentes puntos y exigencias que tenemos como familiares de lo que debe tener esta ley general en materia de desaparición forzada y desaparición de personas. Entonces, para nosotros fue significativo que el Senado, en este caso que la senadora como representante de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, haya abrazado esta iniciativa que se realizó con el esfuerzo de los familiares y de los colectivos, porque creemos que es importante, y ya se ha mencionado, que no va a haber una iniciativa que sea buena si no es acompañada por las exigencias de los familiares, porque somos quienes sabemos lo que hemos pasado, somos quienes nos enfrentamos a esta negativa de las respuestas del Estado y de las autoridades, y somos quienes nos hemos convertido desafortunadamente en expertos en cosas que no necesariamente o que no deberíamos de saber, porque nosotros somos quienes aportamos elementos a las autoridades, somos quienes buscamos, somos quienes sabemos qué es lo que las autoridades no hacen, y eso no debería ser labor de los familiares, sino labor de los ministerios públicos. Entonces, esta iniciativa que nosotros presentamos el 3 de septiembre pasado se encuentra ya en las comisiones que están encargadas de revisar estas propuestas junto con las otras 3 propuestas que ya están en el Senado y que esperamos, como bien dijo la senadora, que sean reconocidas, que sean revisadas adecuadamente y que puedan retomarse los elementos que en ellas se han plasmado. Nosotros tenemos una preocupación que ya hemos externado en diferentes ocasiones con respecto al decreto que envía el presidente Enrique Peña Nieto, porque de entrada decimos es una iniciativa que no está reconociendo la gravedad del problema, que quiere deslindar al Estado de su responsabilidad de reconocer la práctica sistemática de la desaparición forzada en nuestro país. De entrada es una ley que está hablando de manera muy general acerca de las desapariciones en nuestro país, pero sigue negándose la existencia
de que esta práctica de la desaparición forzada existe en México. Y eso se ve de entrada desde el título de la ley que se envió, de esta iniciativa que se envía, y es parte de una de las principales exigencias que nosotros hemos estado haciendo desde hace años. Todos ustedes saben que la práctica de la desaparición forzada en nuestro país no es nueva, es una práctica que se ha venido cometiendo desde los años 60 en México y que lamentablemente el no reconocer la gravedad del problema, que es una de las principales recomendaciones que instancias internacionales han hecho en esta materia, es parte del problema, que el Estado no quiere reconocer que esta práctica existe y por lo tanto es una de las principales exigencias que como organizaciones, y en este caso como familiares, también hacemos. El Estado tiene que reconocer que esta práctica existe y de entrada nosotros nos pronunciamos por no reconocer una ley que de entrada se deslinde y que no quiera reconocer desde el título el nombre de desaparición forzada de personas. Esa es una de las principales observaciones que nosotros hemos venido señalando, además de que este decreto, entre muchas otras observaciones, nosotros tenemos más de 15 observaciones puntuales que hemos hecho a esta iniciativa, está nuevamente en la tipificación del delito de desaparición forzada. Nuevamente se queda en una definición corta, cuando ya hay muchas observaciones y exigencias por parte de órganos internacionales acerca de que debe de acatarse la tipificación del delito de acuerdo ya a los estándares internacionales, y en esta tipificación que se hace en el decreto enviado por Enrique Peña Nieto, nuevamente solamente se reduce a que son los servidores públicos los que cometen esta práctica de la desaparición forzada, dejando fuera nuevamente a agentes del Estado, entre ellos a los militares, que son quienes actualmente son responsables también de muchos casos de desaparición forzada, y obviamente también a muchas fuerzas armadas como la Marina también que cometen esta práctica. Entonces son exigencias también que tienen no solamente nosotros como integrantes de la campaña, sino muchos familiares también, son denuncias que se han venido haciendo desde hace años en nuestro país porque se amplíe y claramente se tipifique el delito de acuerdo a lo que ya se tiene y lo que se ha recomendado siempre por uno de estos expertos como es Santiago Corcuera, es que no le metan inventiva, como él dice, no al concepto, sino que copien y peguen tal cual la definición que ya existe para no permitir que existan estos vacíos jurídicos y que al momento se queden a la interpretación de los ministerios públicos o de las personas que investigan, ¿no? Eso, entre otra cosa que destacamos y que ya Juan Martín mencionaba, es una ley que no menciona para nada qué se va a hacer en materia de búsqueda y de investigación en el caso de niñas, niños y adolescentes que han sido desaparecidos. Esa propuesta que nosotros entregamos el 3 de septiembre, aportamos esa parte junto con la Redim, que nos apoyaron en esta parte de poder integrar en la ley general que se propuso desde la campaña, que tiene que haber un protocolo adecuado de búsqueda y de investigación en casos de niñas, niños y adolescentes que han sido desaparecidos de manera por personas particulares, pero también que han sido víctimas de desaparición forzada, porque hay muchos casos también, y nosotros nada más para mencionar, en los casos que hemos podido documentar, hay casos de niños que han sido víctimas de desaparición forzada también ligado a motivos políticos, es decir, porque son organizaciones, son niños que pertenecen a un movimiento, sus familiares pertenecen a algún movimiento social o político. Hay niñas y niños que son indígenas que han sido desaparecidos también de manera forzada, y esto para nada se ve plasmado en esta iniciativa que el Ejecutivo mandó. Entonces creemos que es importante que estas exigencias que se han venido realizando durante toda esta mañana y parte de las demandas que los familiares hemos realizado durante años se vean plasmados en esta iniciativa de ley, y que creemos que ya hay elementos suficientes que se han dado para que así sea, y que una ley que verdaderamente responda a las necesidades que se están viviendo en el país tienen que retomar esas exigencias de los familiares. Otra situación que nos preocupa en este decreto que se envía es que no menciona para nada lo que también Ariel Duliski ya comentaba en el video en la mañana acerca de esta creación de un instituto también nacional. Nosotros mencionamos debe haber un instituto nacional autónomo
de investigación forense que resguarde todos aquellos datos genéticos de los familiares que así decidan otorgar sus muestras de ADN y que resguarde también un banco de datos de información de datos antemortem y postmortem también. Nos preocupa que en la actualidad muchos de los cuerpos que están siendo localizados, que están siendo encontrados, sean incinerados, porque eso no permite identificar posteriormente a los familiares, que no sabemos si entre esos cuerpos estén o no estén nuestros familiares, y eso nos preocupa, y eso tiene que estar resguardado obviamente en un instituto que sea de confianza de los familiares, porque no confiamos en ninguna autoridad, y por eso creemos que es necesario que en la ley se contemple la creación de un instituto nacional que nosotros decimos sea independiente y sea resguardado en otro lado. Nosotros planteábamos que este instituto podría ser creado y resguardado en la UNAM, por ejemplo, con jóvenes que ya tienen experiencia, tenemos también jóvenes que son egresados en materias forenses y que pueden estar acompañando este instituto y que solamente así pueden tener la certeza y la seguridad los familiares de poder resguardar su información genética y mucha otra información también. También hablamos que debe de crearse un espacio adecuado para resguardar aquellos restos que son identificados y que puedan ser enterrados de manera adecuada para después poder recurrir a ellos e identificarlos de manera adecuada. Se ha hecho, me parece que en Coahuila se creó un cementerio en donde se pueden de manera específica resguardar esos datos, que se puedan después acudir a ellos y no estar buscando estos restos o que sean identificados como NN, sino que antes de que puedan ser enterrados estos restos se les proporcionen, se les tomen muestras de ADN y sean enterrados de manera adecuada, para que los familiares después puedan acudir a estos lugares y puedan ser identificados. Creemos que es importante y sabemos que es muy doloroso en este caso para el compañero José, y lamentablemente comprendemos esa situación y también por ello creemos que es importante o no debería estarse haciendo este tipo de exigencias una y otra vez, porque sabemos que es muy doloroso y todos nosotros revivimos cada vez que vemos un caso reciente. Toda esa situación se nos mueve a todos, ¿no? El hecho de tener un familiar, sabemos que es muy, muy fuerte esta situación y ojalá que aquí en el Senado, que están representantes de esta Cámara, puedan ser sensibles ante esta situación y que no tengamos que estar asistiendo año con año a este tipo de espacios para seguir exigiendo lo que siempre venimos repitiendo. Creo que es importante que se tome en cuenta todo esto que estamos comentando, precisamente para no continuar con esta situación de impunidad que se vive en el país. Ya para ir terminando, otra situación que nosotros creemos que es importante destacar dentro de de la ley general que se exige, es que se tienen que crear también los mecanismos adecuados para obligar a los ministerios públicos y a las autoridades a realizar todas aquellas investigaciones y diligencias que lleven a dar con el paradero de las personas que han sido desaparecidas. Hasta el momento no existe la obligación de los ministerios públicos de cumplir, por ejemplo, con todas aquellas resoluciones judiciales y diligencias que permitan llevar a la localización de las personas desaparecidas. Y aquí queremos hacer mencionar un ejemplo. En el caso de la desaparición forzada de nuestros familiares, que fue cometida por agentes policíacos del estado de Oaxaca y posteriormente entregados al ejército, se obtuvo el año pasado, en junio del 2014, una resolución judicial que ordena a los mandos militares a comparecer, que ordena al Ministerio Público a realizar diligencias en los principales cuarteles militares y centros de detención. Esta resolución judicial, a más de un año de haberse logrado por la presión que los familiares y abogados ejercimos en ese tema, no se ha querido cumplir porque está tocando intereses militares. Es muy claro, como mencionaba, el encubrimiento que existe por parte del Estado de no querer tocar a sus fuerzas castrenses,
porque están involucrados en muchos casos de desaparición forzada. Y aquí la preocupación que tenemos es que en el decreto efectivamente no se menciona nada de realizar la búsqueda y las diligencias en centros de detención y centros militares, porque es una exigencia también que no solamente nosotros tenemos en este caso, sino también es una exigencia, por ejemplo, en el caso de los familiares de Ayotzinapa. Hay claramente la participación de militares también en la desaparición de los jóvenes, ya sea por omisión o por aquiescencia, y en el caso de la desaparición de nuestros familiares, que hay la evidencia de la participación de militares y que por eso la resolución indica que se debe realizar su búsqueda en estos cuarteles militares, vemos que no se ha querido acatar. Y esa es una de las exigencias también que dentro de esta ley hacemos, que se debe de exigir la obligatoriedad en esta ley de que los ministerios públicos cumplan con esa labor de buscar a los desaparecidos también en estos centros de detención y cuarteles militares, y establecer sanciones cuando estos no lo hagan, porque solamente así, teniendo sanciones y penas también para los ministerios públicos, cuando no realicen su labor, se podrá lograr que se termine con esta situación de impunidad y de colusión también que existe con las autoridades y quienes cometen estas desapariciones forzadas. Creemos que tiene que ser muy claro también el hecho de establecer las penas por delitos graves en el caso de la desaparición forzada. Ya lo decía Ariel Duliski, se tiene que partir de establecer claramente las sanciones de cuando son desapariciones cometidas por agentes del Estado y cuando no lo son también, porque también es obligatorio o es también responsabilidad del Estado de garantizar la investigación y la sanción también de los responsables, aun cuando el Estado no sea particularmente el responsable de los casos. También es su obligación brindar la seguridad y garantizar que esto no se cometa en nuestro país. Entonces, son algunas de las recomendaciones, observaciones que hacemos a la ley. Creemos que es importante en este caso hacer énfasis en estos casos, como se mencionaba, de los niños, niñas y adolescentes que han sido desaparecidos, porque son lamentablemente quienes han en estos momentos sido el blanco de la comisión de estos crímenes de lesa humanidad que ya se ha venido comentando. Creemos que es importante, si el Estado tiene la voluntad para cumplir o tener un marco jurídico adecuado, que estas exigencias que se han venido desarrollando por los familiares se vean en los hechos, no solamente en el papel, sino también una vez que esta ley sea aprobada, se cumpla en los hechos, porque como bien sabemos, una ley no es suficiente, establece solamente como el marco para poder ver qué se puede hacer, para poder de alguna manera establecer sanciones, pero sabemos que no es suficiente si no existe voluntad política por parte del Estado para terminar con esta práctica. Entonces, nosotros estaremos muy al pendiente de este proceso, estaremos exigiendo que esta ley sea lo más integral posible y que recoja las demandas que como familiares hemos señalado, y lo que sí queremos puntualizar es que no vamos a aceptar una ley, no vamos a respaldar ninguna ley que no vaya claramente establecida por desaparición forzada de personas, que establezcan claramente la tipificación del delito, porque si no estaremos teniendo una ley nuevamente como la Ley General de Víctimas, que tuvo muchos vacíos y que en el momento no se puede aplicar. Entonces no vamos a ser cómplices de una ley que no responda a las necesidades y exigencias de los familiares, y bueno, eso queremos que se tome en cuenta y que se quede bien claro. Muchas gracias. Muchas gracias a Nadine Reyes por esta exposición e iniciamos ahora la ronda de preguntas y respuestas que coordinará el director ejecutivo de la Redim, Juan Martín Pérez, a quien cedo el uso de la voz. Muchas gracias. Esta mesa para nosotros tenía una especial relevancia en el proceso de reflexión en torno a la ley de desaparición y el impacto que tiene en la niñez, porque lo que ustedes pueden sentir y ver es el dolor que las familias de las víctimas de desaparición no solamente tienen y muestran con indignación, sino sobre todo cómo ese dolor forma parte de la realidad cotidiana de este país y que está convirtiendo o transformando en lo que ya en muchos espacios se viene señalando como una crisis humanitaria.
Es muy importante entender, y creo que también la senadora Angélica La Peña por la mañana lo destacaba, va a ser muy importante y central que el proceso de construcción de la ley y la definición tenga la voz de las víctimas. Sin ellas no tiene legitimidad. Y un proyecto como este tan importante frente a una epidemia de desapariciones que no cuente con la legitimidad de las personas afectadas por estos hechos, va a tener poca posibilidad de lograrse instaurar y cambiar la realidad. Por último, comentar, antes de ver la segunda parte de la entrevista con el experto independiente del comité, el grupo de trabajo de la ONU sobre desaparición de personas, comentarles que vemos con mucha preocupación que los funcionarios y funcionarias públicas no están teniendo no solamente la sensibilidad y formación hacia este tema y particularmente hacia las víctimas, sino que en muchos momentos son los propios funcionarios y funcionarias quienes se convierten en el obstáculo primero para poder rápidamente iniciar la búsqueda. En tanto este elemento cotidiano, vamos a llamarlo de ventanilla, no se resuelva y no esté en perspectiva de cambio, podemos tener una ley maravillosa e incluso reconocida por instancias internacionales, pero va a tener poca viabilidad en lo cotidiano, porque precisamente es el funcionario, la funcionaria de ventanilla, la que es el rostro del Estado y la que puede ayudar a llevar de manera mucho mejor una situación tan dolorosa como la que hemos estado narrando a lo largo del día. Así es que les dejo la invitación a tener presente también que esta ley tiene que contemplar a las y los funcionarios en perspectiva del trato y de la interacción que deben de tener con los familiares de las personas víctimas de desaparición. Vamos a dar paso a la segunda parte de la entrevista que realizamos para este videomensaje con el experto independiente Ariel, quien nos hará algunas reflexiones vinculadas con este proceso de debate de la ley. Resta decir, digamos, ustedes lo observaron en la primera parte, Ariel es alguien experto que conoce muy bien la realidad mexicana, ha estado muy de cerca en las particularidad, vamos a decir, en la textura de nuestro país, de tal suerte que su opinión tiene un fuerte peso para nosotros en el énfasis de mirar, como él lo ha planteado en el videomensaje, el interés superior de niños, niñas y adolescentes como elemento básico para la definición de esta nueva ley. Así es que, bueno, agradecería a mi colega Verónica si pudiéramos iniciar con la presentación de la segunda parte. Preguntas. Sí, era con la primera. Algo que nos preocupó cuando vimos los datos es precisamente la falta de solidez metodológica de esa base. Se está moviendo, de hecho empezamos con un registro de 26,000, ahorita estamos en el último conocido, 22,000, pero es muy malo, o sea, no hay ningún argumento para saber por qué subió, perdón, por qué bajó así, y particularmente en el segmento de personas menores de edad. Nos hemos quedado con un corte de manera arbitraria de 2015, solo hasta datos de 2014, con la intención de desde ahí hacer un análisis de tendencia. Pero nos preocupan en esa perspectiva tres cosas que vemos en esos datos. Sí. Uno es el tema de género. En el segmento de adolescentes, 7 de cada 10 casos de 15 a 17 años son mujeres. Nos preocupa también en esta perspectiva observar que hay niños pequeños, conocemos de casos paradigmáticos donde familias completas fueron, digamos, levantadas o separadas, o digamos, secuestradas o desaparecidas. Y uno tercero muy importante es observar el rastro de lo municipal. Muchos de los testimonios de las víctimas señalan a policías municipales trabajando para el crimen organizado, y entonces aquí tenemos una especie de conjugación delicada. Autoridades que actúan de civil, pero sabemos que son autoridades municipales, muchas de ellas. Tenemos un claro sesgo de género de mujeres adolescentes, y tenemos una base de datos sumamente inestable o poco confiable, como ha señalado. En esa perspectiva,
la ley, lo que nosotros nos imaginamos es que tendría que abordar esas temáticas. Cómo recolectar información con solidez, cómo diferenciar las edades y los géneros, y cómo diferenciar también la actuación si hay sospecha mínima de participación de autoridades, aunque no fueran uniformadas. A ver, la información es esencial, tiene que ser colectada de manera estandarizada, respetando los estándares internacionales y fundamentalmente también que responda a las prácticas y necesidades mexicanas. No es lo mismo recolectar información sobre quiénes eran las víctimas de la desaparición forzada en la dictadura militar chilena, que uno sabía que eran fundamentalmente quienes eran líderes políticos de la oposición. Entonces el tipo de información que busca es diferente, era más importante saber si era del partido político tal o cual. Aquí en México, hoy en día, es diferente. Y es diferente, por ejemplo, de lo que ha sucedido durante las desapariciones en la Guerra Sucia, donde uno también tenía un universo de víctimas mucho más claro. Entonces, esto tiene que ser, diseñar el modelo de recolección de información, y segundo, hacer un análisis profundo de estos modelos de información. ¿Cuál deberían ser los contenidos básicos de la información? Por supuesto, los dos criterios que tú mencionaste, edad y género, son esenciales. Lugar, esencial. Circunstancias, autoridades potencialmente involucradas, esenciales. Y otros datos que pueden ayudar a la identificación, rasgos físicos, vestimenta, muchísimos otros elementos, horas, en qué lugar en donde fue vista por última vez la persona. Entonces hay muchísimos datos que tendrían que estar. Segundo, tiene que haber una profundidad mucho más clara, que no es solamente el diseño del sistema de colección de información, sino cómo se colecta la información. Si yo voy a presentar mi denuncia porque mi hija de 15 años desapareció, esto tiene que ser registrado como desaparición. Y muchas veces no se registra. Todavía nosotros seguimos escuchando hoy, aunque ha disminuido mucho, que hay que esperar 72 horas. Pero aun cuando pasan las 72 horas, no siempre se registra como desaparición, con lo cual en el registro no va a estar asentado. Y muchas veces el registro no se actualiza de manera inmediata. La persona reapareció y el registro no se actualiza para que esa persona haya desaparecido, sea eliminada del registro. Tiene que ser eliminada del registro en cuanto la persona desapareció, pero no tienen que ser eliminados estos datos porque la persona estuvo desaparecida. Entonces necesitamos todavía estos datos de personas que desaparecieron y reaparecieron porque nos permiten hacer otro tipo de análisis. ¿Quién desapareció? ¿Cuándo reapareció? ¿En cuánto tiempo? ¿Dónde? Todo esto nos va a permitir desarrollar mejores estrategias de búsqueda. Entonces es muy importante que aun cuando reaparezca y se elimine como persona todavía desaparecida, todavía podamos hacer los datos estadísticos y los análisis de esto. Sobre las policías municipales. De esto nosotros lo escuchamos cuando fuimos con el grupo de trabajo, hicimos la visita a México en el 2011. Escuchamos, se sigue escuchando hoy, y esto nos demuestra algunas diferencias de quiénes son víctimas de una y otro tipo de desaparición. Por ejemplo, seguramente en la información que tienen ustedes, desagregada, se escuchan de desapariciones forzadas en manos del ejército o de la marina, pero no necesariamente de niños, niñas y adolescentes. Ustedes lo ven esto más con policías municipales. Esto nos da las pautas de las estrategias de búsqueda, las estrategias de prevención, las estrategias de investigación, como deberían ser diferenciadas. Por el otro lado,
si los datos sobre desapariciones de niños, niñas y adolescentes están demostrando que las policías municipales son las más involucradas en este tipo de desapariciones, no puede la policía municipal ser la responsable de la búsqueda de estas personas. Esto es un principio básico. Necesitamos los elementos de seguridad a nivel estatal o a nivel federal, pero no municipales, que son los propios responsables y que se tendrían que autoinvestigar. Y no nos olvidemos que la desaparición forzada, a diferencia de otros delitos, por lo general no se comete por un solo elemento, sino que tiene que haber un apoyo institucional, porque requiere mantener en secreto, requiere la no divulgación de información, requiere muchas veces la destrucción de la prueba. Entonces no es suficiente que te diga, Ariel es el policía municipal que está sospechado de esta desaparición. No es suficiente que me suspendan a mí y me marginen a mí de la investigación. Toda mi institución debería estar separada y tienen que asegurarse que yo y mi institución no puedan estar interfiriendo con la investigación. Esto es muy importante y esta es una de las pautas que creo que en el proyecto de ley todavía no está suficientemente desarrollado, la exclusión de la institución que aparece como potencialmente responsable. Y todas las medidas de garantías para no obstaculizar la búsqueda. Sobre los datos de género. Yo creo que ahí hay que, los datos de género y grupo etario, fundamentalmente niñas de 15 a 17 años. Cuando uno tiene un ejemplo así, es muy claro que tiene que tener políticas focalizadas de respuesta a este hecho. ¿Quiénes son las niñas que están desapareciendo? Si han reaparecido, ¿qué información han brindado? ¿Cuáles son los motivos por los cuales han desaparecido? ¿Dónde han desaparecido? Entonces, tenemos que establecer políticas que nos permitan esto y que nos permitan ir desarrollando distintas líneas de investigación posibles. Y claramente uno va a ir reduciendo el universo del tipo de búsqueda que tiene que hacer y la manera en que debería buscarlo. Y lo fundamental, no puede haber una respuesta exclusivamente desde el ámbito penal. Las niñas de 15 a 17 años, si desaparecieron, es muy probable que hayan sido víctimas no solo de desaparición, sino muy probablemente de tráfico o muy probablemente de abuso sexual. De modo que la primera medida es buscarlas con vida y luego tener programas de atención psicosocial y de salud suficientes para rehabilitar a las niñas y para repararlas por las secuelas del delito del que fueron víctimas. Y esto es una política de corto, mediano y largo plazo. No es una intervención que termina cuando la persona reaparece. Al contrario, al momento en que reaparece la persona, se activan muchísimas otras responsabilidades por parte del Estado. Nosotros, por ejemplo, en el modelo la propuesta legislativa que se ha sometido por parte del Ejecutivo, vemos las medidas de prevención. Las medidas de prevención que se están proponiendo son fundamentalmente medidas de educación para los ámbitos de la seguridad pública. Esto es mínimo. Esto no va a lograr prevenir todo. No es solamente un curso para un policía para decirle usted no puede desaparecer y la definición de la desaparición forzada es tal o cual. Uno tiene que adoptar políticas de prevención que son muchísimo más amplias, que van desde la prevención de campañas
de diseño y campañas de concientización social a toda la sociedad, para comprender qué se está hablando cuando uno habla de desaparición forzada, de toda la responsabilidad social de proveer cualquier tipo de información, de proveer todos los medios de protección que puedan ser, de hacer un repudio social muchísimo más fuerte sobre lo que es el fenómeno de la desaparición forzada. La sociedad mexicana se movilizó cuando desaparecieron los estudiantes en Iguala. Pero la sociedad mexicana debería estar movilizada ante los 20.000, 25.000 personas desaparecidas. Y no podemos aceptar que lo que pasó en Iguala en la normal sea normalizado. Y si es normalizado significa que ese mismo nivel de atención del Estado tiene que estar para todos los casos de desaparición forzada. Y ese mismo nivel de repudio social tiene que estar para todos los casos. Y ese mismo nivel de todos los recursos que se han destinado tiene que ser para todos los casos. Y ese mismo nivel de atención internacional tiene que ser para todos los casos. Esto es lo que tenemos que normalizar, y yo creo que la ley todavía es un paso muy importante, pero no va hasta todos los aspectos que debería cubrir. Muchísimas gracias. Te comento que una de las... Quedó en un cuadro bastante extraño. Ahora lo corregimos. Bueno, muchísimas gracias por sus aportes y reflexiones. Tenemos unos minutos para, como se había anticipado, tener algunas preguntas de parte del público o algún mensaje final de ustedes. Parte de lo que ustedes encontraron en la segunda intervención o el videomensaje de Ariel es precisamente estos temas más cercanos a las víctimas, la policía municipal, el trato de los funcionarios, la forma en la que en muchas ocasiones se obstaculiza por la ausencia de protocolos o de claridad, y ironizaba también él en torno a que la capacitación en sí misma no sirve, digamos, no es útil sobre un tema tan grave y tan delicado. Además, obviamente estamos hablando con la participación directa o la aquiescencia de funcionarios y funcionarias. Así es que, bueno, pues si tuvieran algún comentario, pregunta, para poder ampliar más, bueno, el señor José está creo que fuera, pero si fuera necesario le podemos invitar a que pase. Y en todo caso también les pediríamos a Nadine y a la señora Esperanza si pudieran tener un mensaje final si no hay preguntas. Bueno, preguntaríamos si hay alguna interrogante, algún comentario sobre este apartado de las víctimas y sus familias. Gracias. Nadine, ¿podríamos pensar entonces en un mensaje de cierre? Bueno, pues solamente para terminar, para cerrar, seguir haciendo ese llamado a todos ustedes, a todas las personas en México, a ser sensibles y solidarias con las víctimas de desaparición forzada y desaparición de personas. Siempre decimos que esta es una problemática a nivel nacional y que no debería de ser no solamente un trabajo que realicemos solamente las familias, sino también como sociedad, como pueblo mexicano. Es algo que afecta a todos, porque los desaparecidos son parte, nosotros decimos, del pueblo, son gentes, hombres, mujeres, jóvenes, niñas que pertenecen al pueblo y que no están, porque han sido víctimas lamentablemente de esta terrible práctica, y que tenemos que ser solidarios ante esta situación y no esperarnos a que nos pase directamente, y hacer nuevamente este llamado al Senado a agilizar la aprobación de esta iniciativa, de acuerdo, como hemos repetido, a las exigencias, allá a las observaciones que se han entregado por muchos familiares de víctimas, por muchas organizaciones también que acompañan a los familiares de víctimas de desaparición en México, y que, volvemos a repetir, la ley no va a ser suficiente, pero sí creemos que tiene que establecer lo necesario, lo mínimo para poder ir contribuyendo a que esta situación en el país cambie, y que bueno, esperamos también que seamos partícipes, que se nos invite nuevamente a estar en estos espacios para poder, siendo vigilantes de que este proceso y que esta iniciativa que sea aprobada sea de acuerdo a lo que se ha venido planteando y exigiendo desde las familias, ¿no? Muchas gracias.
Gracias, Nadine. Por favor, señora Esperanza. Pues yo quisiera darle las gracias por escucharme y pues pedirle nuevamente su ayuda, porque no están para saberlo, pero el primer año que me robaron a mi niña fue un año muy, muy difícil, tan difícil que en su pobre casa tenemos 2 cuartitos provisionales. El mero diciembre, les juro que no teníamos ni para comer, se nos inundó la casa, se nos goteó todo porque llovió, hasta la cama, todo, yo ya no sabía ni para dónde correr, ni dónde buscar a mi hija. Una cosa que no se le desearía a nadie del mundo, es mucho sufrir. Ya en la casa no quisiéramos ni comer, hay mucha tristeza, mis hijos lloran mucho, mi esposo. Ya no hay música, ya no hay alegría, ya no hay festejos de cumpleaños ni nada. Ese año sufrimos tanto, que no había ni para cena de Navidad, ni para cena de Año Nuevo. Pedí mucho ayuda al presidente municipal que me ayudara con una despensa. Y pues no, sí me ayudó en su momento, pero cuando más lo necesité, nos cerraron las puertas todos y hasta ahorita le votamos por el PRI y les pedí mucho la ayuda para unas láminas, por la gotera, para la fosa. Queríamos que no la fueran a desensolvar, pero no, hasta la fecha no nos ayudaron en nada. Pues nada más recibieron nuestro voto y no hubo respuestas de nada. Y las personas que nos estaban ayudando igual a hacer oración en este diciembre también se alejaron. Nos quedamos completamente solos. No importa que no tuviéramos que comer, que no tuviéramos dinero, lo único que deseo es encontrar a mi bebé. Les pido su ayuda, por piedad, ayúdenme a difundirla mucho, a que me den un consejo, qué más hago por ella, o qué más, en dónde más la busco, o que me ayuden en esas personas que están detenidas, que no salgan,